Buenas, el día de hoy estaremos hablando sobre la termodinámica. Mi grupo se compone por Johanna Díaz, Rafael Custodio y Alicia Núñez. Yo, Alicia, estaré hablando sobre el primer tema, que es la temperatura. ¿Pero qué es la temperatura? Es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa, sea gaseosa, líquida o hasta sólida. Cuanto mayor es la velocidad de dichas partículas, mayor será la temperatura y viceversa. La temperatura la asociamos con el frío y el calor, pero realmente tienen diferentes escalas para poder medirlas. La más conocida y usada es Celsius. Es la más usada porque es la más intuitiva. Se le asigna el valor 0 al agua en proceso de fusión y el valor 100 al agua en proceso de ebullición. Tenemos Fahrenheit, que es utilizada en Estados Unidos y en países de habla inglesa, que pone las temperaturas de congelación y ebullición del agua en 32 y 212 grados Fahrenheit. Y tenemos a Kelvin, una escala termométrica absoluta, ya que no tiene valores negativos. En la foto podemos ver la división de Celsius, que son 100, Fahrenheit 180 y Kelvin son 100 también. Pero si se fijan, la misma temperatura tienen diferentes números para las diferentes escalas. Ahora tocaremos conceptos importantes para entender cómo funciona la temperatura. Tenemos el contacto térmico, que es cuando dos objetos están en contacto térmico e intercambian energía, ya que hay una diferencia de temperatura. A diferencia del equilibrio térmico, ¿qué pasa cuando no se intercambia energía? Porque los objetos tienen la misma temperatura, o sea, no hay ningún intercambio. Y ahora, muy interesante, las aplicaciones en la ciencia e ingeniería. Aunque la temperatura es un concepto que se puede ver simple e intuitivo, hay muchos conceptos en diversas áreas. Tenemos la calorimetría, que se utiliza para diseñar sistemas de refrigeración y calefacción, optimiza procesos industriales y puede estudiar las propiedades térmicas de diferentes materiales. Tenemos los procesos industriales, que la temperatura básicamente controla y monitorea para asegurar la calidad y seguridad de ciertos productos, alimentos, productos químicos, medicamentos, etc. Y también tenemos las estructuras y los materiales. En la ingeniería civil y la mecánica, la temperatura afecta las propiedades de los materiales y por ende siempre debe estar monitoreada para asegurarse la calidad y la duración de dicho material. Buenas, yo les estaré hablando sobre la ley cero de la termodinámica. Esta ley nos dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, también estarán en equilibrio térmico entre sí. Si se fijan aquí en la imagen, tenemos 3 vasos de agua, están conectados entre sí y lo que nos dice esta ley es que si la temperatura del vaso A está en equilibrio con la del B y la del B está en equilibrio con la del C, pues la temperatura del vaso A debe estar en equilibrio con la del C, que es lo que representa eso que ven ahí, que dice TA igual a TB igual a TC. Y T acá representa la temperatura, o sea, la temperatura de A igual a la temperatura de B igual a la temperatura de C. Un ejemplo claro de la ley cero de la termodinámica es el termómetro, que cuando entra en contacto con un objeto, vamos a poner un ejemplo de un vaso de agua caliente, ambos intercambian energía térmica hasta que alcanzan la misma temperatura, que es cuando entran en equilibrio térmico. Entonces, lo que el termómetro nos muestra
es la temperatura del agua debido a eso, a que están en equilibrio térmico. También está el ejemplo de cuando tomamos una bebida muy caliente, generalmente la soplamos para que se enfríe más rápido. Y se enfría más rápido porque está entrando en contacto con otro sistema. Ese otro sistema sería cuando yo soplo a lo que está caliente. Entonces va buscando ese equilibrio y se va a enfriar. La ley cero de la termodinámica se usa también para construir escalas de temperatura como el Celsius o Kelvin. Además, se utilizan dispositivos como los termostatos para regular la temperatura en las casas, en refrigeradores y hornos. Además, se pueden diseñar sistemas donde la temperatura uniforme es clave, por ejemplo, como en motores o experimentos científicos. En conclusión, esta ley nos asegura que si tenemos dos objetos que están en equilibrio térmico con un tercero, pues tendrán todos la misma temperatura. Bueno, yo soy Rafael Ariel y les estaré hablando sobre la biografía de William Thomson. Y es que William Thomson o Lord Kelvin nació en Belfast, la ciudad más grande de Irlanda, el 26 de junio de 1824. Fue el segundo hijo de 5 que tuvo el matemático James Thomson, que impartía la materia de matemáticas e ingeniería en la Royal Belfast Academy, y su madre, Margaret Gardner. Esta última murió en el 1830 cuando William tan solo tenía 6 años. Y en el 1833 la familia se trasladó a Glasgow, Escocia, en cuya universidad el padre había encontrado un puesto laboral para ejercer como matemático en ese año. Y en el 1834, con tan solo 10 años, William ingresó en esta institución, en la cual destacó de forma temprana en las matemáticas y la física, para más tarde, en el año 1841, donde cursó los estudios de matemáticas en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, graduándose en el 1845 y así recibiendo por primera vez el premio Smith. Posteriormente inició una estancia en París, donde pudo trabajar en el laboratorio de Henry Victor, quien por aquel entonces estaba trabajando con proyectos y experimentos de vapor. Ahora, ¿qué hizo William Thomson en toda su carrera o en toda su vida? Bueno, a nivel de termodinámica, desarrolló el trabajo realizado por James S. Prescott Joule sobre la interacción del calor y la energía mecánica, donde posteriormente estos dos se unieron para realizar la investigación del fenómeno que se llama efecto Joule-Thomson, donde en el 1848 estableció la escuela absoluta de temperatura, perdón, la escala absoluta de temperatura, que posteriormente se iba a utilizar como punto de referencia y que llevaría su nombre llamándose escala Kelvin. Por eso se le conoce como Lord Kelvin. Posteriormente estudió la teoría matemática de la electrostática, donde llevó a cabo la fabricación de cables e inventos del galvanómetro, donde posteriormente, debido a que su mujer enfermó y dejó de apoyar a las investigaciones científicas, un compañero científico le solicitó la opinión sobre un proyecto que se estaba realizando para hacer el primer cable transatlántico
que iba a pasar por una parte de Europa y Norteamérica. Concluyó que los cálculos o el proyecto no tenían las mejores condiciones porque podían hacer cambios a nivel de los parámetros que recibiría el cable y de los productos que se utilizarían, donde él recitó que necesitarían más resistencia para llevar mejor la conexión. Debido a esto y al gran boom que tuvo, lo solicitaron para ser el asesor del proyecto del primer cable transatlántico. Posteriormente construyó la teoría de la elasticidad e inventó los circuitos oscilantes, las propiedades electromagnéticas de los metales y el tratamiento matemático del magnetismo. Esto fue todo por nuestra exposición y espero que les haya gustado.